Muy buenos días, hermanos. Continuamos con nuestro devocional diario de este día martes. Y hoy estudiaremos algo que en la teología reformada se le conoce como los oficios de Cristo. Y uno de los oficios de Cristo, o uno de los oficios que Cristo cumple al venir a nacer en esta tierra, es el de ser profeta. La función número uno del profeta no era revelar el futuro, lo cual sería una función secundaria. Y esto se contrapone contra todos aquellos que ostentan en la actualidad llamarse profetas, hablando de lo que supuestamente ven en visiones, hablando en lenguas extrañas. Se les olvida que la tarea principal del profeta bíblico es exponer la voluntad de Dios. De Jesús podemos decir que fue un gran profeta. De hecho, no fue solo un gran profeta, sino que ha sido el más grande profeta de todos los profetas. Y lo fue al exponer mejor que nadie la voluntad de Dios y al profetizar cosas todavía por venir. Aunque Jesús hizo predicciones acerca del futuro, Él vino principalmente a traer al pueblo un mensaje de parte de Dios, el mensaje de salvación, y por lo tanto podemos decir con propiedad que Él ejerció la función de profeta. Una y otra vez Jesús afirmó que Él no había venido ni hablaba en su propio nombre. Durante su ministerio en la tierra, siempre le habló al hombre de parte de Dios Padre, al igual que los demás profetas que nunca hablaron en su propio nombre, sino en nombre de aquel que los enviaba. Los siguientes versículos atestiguan cómo Jesús lo hizo. Juan 5:19 nos dice: por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 14:10 nos dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Juan 5:36 nos dice también: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 7:16 también nos dice lo siguiente: Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El pueblo de Israel había tenido diferentes profetas, pero ellos esperaban a uno en especial, uno que fuese superior a los anteriores. Lo llamaban el profeta, no uno más, sino el profeta esperado. Lo esperaban con tanta seguridad porque les había sido prometido y ellos confiaban en la promesa de Dios. Dios dijo a través de Moisés en Deuteronomio 18 y 19 lo siguiente: un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Mis palabras que él ha de hablar en mi nombre. Este profeta sería Jesús. No cualquier persona podía ser las veces de profeta porque había ciertos requisitos que tenían que cumplir. Habían condiciones para calificar como profeta. El profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios. Jesús lo fue. 38 veces se menciona en el Evangelio de Juan que Jesús fue enviado por Dios. Juan 12:49 nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. El profeta también, hermanos, tenía que revelar la voluntad de Dios. Esta era su función principal.
su función primordial, y Jesús la hizo, tal como lo revelan los versículos siguientes, Juan 6, 38 al 40, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. El profeta también tenía que ser infalible al hablar en nombre de Dios, como lo leemos en Deuteronomio 18, 20 al 22. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. ¿No tendrás temor de él? Jesús fue infalible al hablar. En Mateo 24:35 Jesús afirma que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Sus palabras fueron y permanecen infalibles. Jesús mismo afirmó que él era profeta. Podemos leer Lucas, podemos leer Juan. Y el pueblo mismo reconoció además la misión profética de Jesús. En el día de hoy, son muchos los que se levantan y se autodenominan profetas, sin nunca haber sido ungidos por Dios como tales y sin tener la habilidad de hablar infaliblemente de parte de Dios, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Cuando alguien que se denomina profeta hace una profecía, esta debería ser registrada para luego comprobar si se cumple al pie de la letra como lo estipula el libro de Deuteronomio. Si no ocurre así, puede probarse que ese profeta ha hablado con arrogancia y por lo tanto ha hablado de manera falsa o es puro chantaje. Muchos son los profetas falsos que hay entre nosotros. En esta Navidad, hermanos, nosotros reconozcamos que Jesús es el grande profeta.